Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo, esperando que tu vida sea grandemente edificada con la palabra de Dios. Voy a dar continuidad al tema del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo obra en nuestras vidas? ¿Para qué fue enviado? El Espíritu Santo, algunos afirman que es la fuerza activa de Dios, pero la palabra afirma que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, quien está con nosotros y en nosotros, nos guarda, nos libra, nos protege, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo entra en nuestras vidas al instante que nosotros confesamos al Señor Jesús como nuestro Salvador de nuestras vidas. Desde ese mismo instante dice la palabra que Él entra en nuestras vidas y nos sella como propiedad de Dios. Y en Efesios 1:13 lo leímos y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahí nos habla de la arras, es la garantía. Eso fue una garantía que el Señor nos dejó para que estemos seguros de que Él viene por nosotros. Dice, hasta que alcancemos la herencia de la posesión adquirida que es Cristo, hasta que Él nos lleve al cielo, el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta el fin. Y cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, nosotros recibimos ese nuevo nacimiento que nos convierte en hijos de Dios. En Juan 3:3, el Señor le dio una palabra a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hablando de ese nuevo nacimiento que el Espíritu Santo hace en nosotros y del bautismo también. Cuando habla del agua está refiriéndose al bautismo, ese simbolismo donde dejamos el viejo hombre y somos una nueva criatura en Dios. Y el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y nos regenera, nos limpia y nos constituye nuevamente en hijos de Dios, ese nuevo nacimiento. Por eso es que la Biblia nos dice que es necesario nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, cuando nosotros creemos, lo produce en nosotros el Espíritu Santo que nos regenera nuevamente y el bautismo en agua. En Juan 1:12 y 13 nos dice, mas todo a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hablando de ese nuevo nacimiento a los que reciben a Jesús, el Espíritu Santo obra regenerándonos y dándonos un nuevo nacimiento, un nacimiento que viene de Dios. Y el ministerio que tiene el Espíritu Santo en el mundo, en la vida del creyente. Hay personas, o muchos, predican que cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo está con la iglesia haciendo un trabajo especial que no lo había hecho antes de la ascensión de Cristo al cielo. Y lo que sí va a ocurrir cuando la iglesia sea arrebatada es que el Espíritu Santo no va a estar obrando en la forma que obra hoy en la iglesia y en los creyentes. El Espíritu Santo estará porque el Espíritu Santo
es omnipresente. Lo que no va a estar es el ministerio que el Señor Jesús le encargó de estar con nosotros y en nosotros, ya que ese ministerio de la iglesia o el ministerio del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes termina con el arrebatamiento, aunque sí estará, pero no haciendo esa obra maravillosa que el Señor ha dejado que haga en este tiempo de gracia, donde el Señor nos salva por la fe en su Hijo Jesucristo de una manera tan sencilla, y así el hombre no quiere aceptar esa gracia que el Señor nos da de la salvación. Pero el ministerio del Espíritu Santo es que está con nosotros. Dice Juan 14, 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es el Espíritu Santo. Estar con nosotros, el ministerio, son varias las funciones. Esa es la primera función. La segunda función del Espíritu Santo es que nos liberta. Estábamos bajo la esclavitud del pecado, pero el Espíritu Santo nos hace libre. Esas son de las obras del ministerio del Espíritu Santo en las vidas del creyente. En Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo, cuando hace esa obra regeneradora en nuestras vidas, nos libra del poder del pecado y de la muerte. Y en 2 Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos liberta de todo pecado, de toda maldad, y ahora somos libres en Cristo. Muchas personas de las que están en el mundo piensan que venir al Evangelio es estar preso. Y a lo contrario, en el mundo, atado por el pecado, por Satanás y el sistema del mundo, eso es estar esclavo. Cuando venimos a Cristo, somos libertados. El Señor, a través de su Santo Espíritu, nos liberta, nos hace libre, y somos libres en Cristo Jesús. Y ya no somos esclavos del temor, ni de la muerte, ni del pecado, sino que Cristo, a través de su Santo Espíritu, nos ha libertado y somos libres. Y por eso el Señor nos dice que todo nos es lícito, pero hay cosas de este mundo que no nos convienen. Pero el Espíritu Santo vino a libertarnos del pecado y de la muerte. Tercero, nos da poder. El Espíritu Santo nos llena de poder para que nosotros testifiquemos de la grandeza de Dios, de esa obra redentora grande y poderosa que ha hecho en nuestras vidas, y de lo que puede hacer en todo lo que quieren seguirle a Él y aceptarle como Salvador. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas son las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que cuando recibimos el Espíritu Santo nos llena de poder para que seamos testigos de Cristo, de su muerte y resurrección, y de la obra que Él quiere hacer en cada vida, en cada creyente, que es darle el regalo más valioso de la vida eterna. Así que te invito a que no rechace ese regalo de Dios y que pueda llenarte de sabiduría y no muera sin sabiduría, que es Cristo. Cuarto, el Espíritu Santo santifica a los creyentes. En 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido
purificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. El Espíritu Santo nos purifica, nos limpia, nos santifica. Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos bajo maldición, pero el Espíritu Santo nos limpia. Y en Romanos 8:8 nos dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que vive según la carne no puede agradar a Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ahora, si vivimos por el Espíritu, entonces agradamos a Dios y hacemos su voluntad. Y nos dice aquí que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Gloria al que vive. Ahí nos quedamos en la cuarta parte. Tenemos unas cuantas definiciones más de la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, la obra para la cual el Señor Jesucristo lo envió a la iglesia. En una próxima entrega vamos a seguir detallando esas obras para lo cual fue enviado el Espíritu Santo, cuál es su ministerio en nuestras vidas y en la iglesia y en cada creyente. Te invito, suscrito a mi canal, lo haga y así pueda colaborar con nosotros para seguir llevando la palabra del Dios Todopoderoso. Noé Salas en tesoro de sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Dios te bendiga.